Bien, hemos hablado entonces del tema de las cuentas de luz. Entender es bastante engorroso muchas veces porque tienen que ver con un sistema de cálculos que ya viene hace rato instalado. Este es el informe que reveló la Comisión Nacional de Energía, CNE, sobre el precio nudo promedio que valoriza las tarifas del sector. Hay un error metodológico, ¿cierto?, que tiene que estar vinculado y está vinculado a resoluciones del año 2021. Danilo Ramírez, académico en Ciencias de la Administración de la Universidad de Viña del Mar, está con nosotros. Danilo, ¿qué tal? Danilo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. perfecto, exactamente. Bien, bueno, tratemos de entender cómo funciona, cómo se coloca el precio a la luz, qué elementos, qué variables incorpora para llegar finalmente al valor que uno paga en caja, en definitiva. Sí, claro, la cuenta de la luz o la electricidad, ¿cierto? Considera tres componentes. Uno, el precio de la energía, el precio de la transmisión y el costo de la distribución. En el valor de la energía se incluyen factores, vamos a decir, macroeconómicos. Se incluye factores como la variación del dólar, el IPC tanto de Chile como el de Estados Unidos. Este último, ¿cierto?, incide en los contratos y en los saldos pendientes, que es el tema, ¿cierto?, que se duplicó considerando el congelamiento de las tarifas. Recuerden que esto viene aproximadamente como del año 2021, ¿cierto?, cuando Claro, se congelaron las tarifas, ¿cierto? Si nos posicionamos en la fecha, estamos hablando como la fecha del estallido social, post pandemia, ¿cierto? Es un tema, ¿cierto?, que se arrastra de la resolución, ¿cierto?, que se publica por ahí por septiembre a partir de la Comisión Nacional. Y esos componentes son los que ahora, por esta inconsistencia en la metodología, ¿cierto?, se duplica el efecto inflacionario, ¿cierto?, como mencionábamos, que afecta este costo de la energía como componente, ¿cierto?, en el costo del precio de la electricidad. claro. ¿Sí? ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por dónde se comienza a generar este error de cálculo? Se consideró un reajuste por interés corriente. Por un lado, el IPC produjo un alza. ¿Por qué se produce el alza mayor en definitiva? Sí, claro, como comentábamos, una de las variables es el IPC, ¿cierto? Que es el índice de precio al consumidor sobre una canasta de bienes y que Claro, afecta el consumo de distintos bienes, ¿cierto? Entre ellos las tarifas eléctricas. El tema está en que para este saldo que se congeló cuando se reactiva, ¿cierto? Y es porque viene, ¿cierto?, ese fuerte incremento que lo sufrimos todos y en diferentes partes del país, ¿cierto? En la región de Valparaíso, en el norte. Los saldos, ¿cierto?, postergados, se les aplica el IPC y aparte un interés corriente. Ya se aplica un interés corriente que fue el IPC en operaciones no reajustable en moneda nacional. Por lo tanto, lo que se duplicó un poco fue el efecto del tiempo en esta postergación de los pagos. Por tanto, es como si tú aplicaras el IPC dos veces sobre estos saldos que se congelaron. correcto. Claro, y eso no se había advertido hasta ahora por parte de la CNE cuando hace el estudio, ¿cierto? Más en profundidad. Sí, claro, o sea, esto yo creo que comenzó a partir de los reclamos de las personas, ¿cierto? Porque todos vimos cómo se nos incrementó, ¿cierto?, fuertemente nuestras tarifas, decían que era por un consumo, ¿cierto? Pero también estaba la componente y si bien, ¿cierto?, hay una falla importante en la metodología, debemos de igual forma valorar, ¿cierto?, la transparencia de la comisión como para hacerse cargo de la falla y rectificar, ¿cierto?, estos valores, y esta rectificación comenzaría ahora a principios del año 2026. Ahora, Danilo, como especialista, ¿es necesario hacer un modelo distinto, analizar cómo funciona el modelo o es un buen modelo? El ministro Pardo ha hablado de diferencias de facturación principalmente. Sí, bueno, consideramos que en Chile hay una especie como de monopolio técnico, ¿cierto? Claro, Considerando que son pocas empresas distribuidoras, por tanto, cambiar el modelo de las variables que comentábamos es un poco complejo.
Yo lo que creo que hay que velar más por los controles sobre la facturación de las empresas más que la fórmula de cálculo, ¿sí? Exacto. Ahora, ¿tú sientes que esto podría mejorar? Me explico, que esto se podría recalcular y ordenar el precio. Estamos hablando de que podrían bajar por orden del 8 o 10% tal vez el costo de energía que había subido ya 2 veces en un periodo corto de tiempo. Sí, de hecho este cambio en la tarifa o esta baja va a ser bastante diversa dependiendo de la zona, ¿sí? Considerando que son distintas empresas las que facturaban. En Santiago, por ejemplo, se habla del orden de promedio de no más de un 2%, y en la región de Valparaíso se habla, ¿cierto?, del orden de un 6 hasta un 8%. Y en otras regiones donde el incremento fue mayor, ¿cierto?, en la cuarta región o en la zona más al norte se habla hasta de un 12%. El impacto, ¿cierto?, va a ser diverso de acuerdo al incremento y a la porción que se congeló del alza, ¿cierto?, del 2021, que si era un monto muy alto, ¿cierto?, el interés se aplicó sobre un monto mayor. Claro. Entonces, bajo ese orden son la corrección de las tarifas, digamos. Claro. Y esa corrección tiene diferencias regionales, que mira qué importante, ¿ah? Sí, La región metropolitana es menor. Estaba viendo que en Copiapó, por ejemplo, puede ser del orden de también del 7%, 7-8%. exacto. ¿Y eso por qué razón se Sí. da? Y eso fue porque fue una porción, ¿cierto?, menor o mayor, ¿cierto?, del reajuste considerando el arrastre de alzas anteriores. De acuerdo. Entonces, bajo esa mirada, ¿cierto?, quizás el alza en Santiago fue menor que en el resto de las regiones. Claro, exactamente. Bueno, y la energía eléctrica más que es un elemento vital, cuyo costo también de distintas maneras afecta a una familia, como afecta a una industria, como afecta a distintos sectores productivos del país. O sea, no es menor que una variación del orden, del rango que sea, va a afectar el bolsillo familiar o el bolsillo industrial o de la pyme. Sí, porque ahí tú consideras gastos de administración, ¿cierto? Que es, o sea, en lo que puede ser en las finanzas de cualquier negocio, ¿cierto? Desde los más pequeños hasta los más grandes. En el consumo de las personas también tú estás quitando un porcentaje de los ingresos de las personas destinado a consumo o a inversión, ¿cierto? Por esta alza de las tarifas, ¿cierto? Y más, ¿cierto? Se incrementan el costo de la producción, incrementan los precios, por tanto hay un efecto también a largo plazo, ¿cierto?, en inflación también, ¿cierto?, que impacta en los costos de las empresas, como en el entramado de la producción, y aparte también, ¿cierto?, en el bolsillo de los consumidores, que somos todos nosotros finalmente. Finalmente, exactamente. Muy bien, agradecido, profesor Danilo Ramírez, académico en Ciencias de la Administración de la Universidad de Viña del Mar, conversando con nosotros, dándonos el contexto a propósito de esta nota que hemos llevado desde diferentes perspectivas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y que se resuelva todo de la mejor manera. Exactamente. Muchas gracias, que esté muy bien.